El escozor de la bofetada de mi hijo todavía me quema en la mejilla, y el vacío en mi caja fuerte ha dejado un hueco frío en mi pecho. Esos $30,000 no eran solo dinero, eran los ahorros de toda mi vida, la última seguridad que me quedaba en este mundo. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría, y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Rose, y tengo 73 años. He vivido en el mismo pequeño apartamento en el Upper West Side de Manhattan durante 42 años. Las paredes me han visto criar a 2 hijos, enterrar a un esposo y de alguna manera seguir adelante cuando todo lo demás se desmoronaba. Cada mañana, el olor del café se mezcla con el rumor distante de la vida urbana. La bocina de los taxis atravesando la avenida Columbus, la charla de la tienda de la esquina donde el señor Kim siempre me guarda los tomates más maduros. Pero dentro de estas 4 paredes, mi mundo se había vuelto más silencioso, más pesado, asfixiante de maneras que no quería admitir. Recuerdo aquella mañana de septiembre como si hubiera sido ayer. Me había despertado con la esperanza revoloteando en mi pecho, esperando la visita de mi hijo Michael, 45 años, y seguía siendo mi bebé, o eso me decía a mí misma. Había pasado toda la mañana cocinando su comida favorita, espaguetis a la boloñesa con extra de ajo, tal como le gustaban cuando tenía 8 años, y se subía a la encimera de la cocina para verme remover la salsa. El apartamento olía a orégano y a recuerdos. Había puesto la mesa con mi buena vajilla, el juego que había ahorrado durante 20 años para comprar. Cada pieza una pequeña victoria contra las facturas que nunca parecían dejar de llegar. El timbre sonó exactamente a las 2 en punto. Mi corazón saltó como el de una colegiala. Presioné el botón para dejarlo subir, alisándome el gastado cardigan, el mismo azul que usaba cuando nos mudamos a este apartamento décadas atrás, cuando Tom todavía estaba vivo y Michael todavía me abrazaba para darme las buenas noches. Podía oír sus pasos en el pasillo, pesados y apresurados. Algo era diferente. El ritmo estaba mal. La puerta apenas se entreabrió antes de que entrara la frialdad. No era el frío otoñal del exterior, sino algo peor. Algo que hizo que mis huesos dolieran de reconocimiento. El rostro de Michael estaba duro, sus ojos evitando los míos. Antes de que pudiera decir hola, antes de que pudiera hablarle de la comida esperando en la cocina, su mano cruzó mi cara. La bofetada resonó en mi pequeña cocina como un disparo. ¿Dónde está?, exigió. Su voz era la voz de un extraño. Fría, con derecho, furiosa. Me toqué la mejilla, sintiendo el calor extenderse por mi piel. En 45 años siendo su madre, a través de rodillas raspadas y corazones rotos y todas las formas en que había fallado y vuelto a intentarlo, nunca me había puesto una mano encima. Nunca. Michael, ¿qué? El dinero, mamá. Sé que lo tienes. Lo necesito ahora. Fue entonces cuando lo vi. La caja fuerte en el armario de mi dormitorio, la que pensaba que estaba escondida detrás de abrigos viejos y decoraciones navideñas olvidadas. La puerta colgaba abierta como una herida. $30,000. Desaparecidos. Los ahorros de mi vida, acumulados centavo a centavo de los cheques del Seguro Social y la pequeña herencia que Tom me había dejado. El dinero que había planeado dejar a mis hijos cuando muriera. La seguridad que me ayudaba a dormir por las noches en una ciudad donde el alquiler nunca deja de subir. Él ya estaba en la puerta, mi dinero metido en los bolsillos de su chaqueta. Lo vi marcharse sin otra palabra, sin mirar atrás. La salsa de espagueti seguía hirviendo a fuego lento en la estufa, llenando el apartamento con el olor de un amor que acababa de ser robado y abofeteado. Me hundí en la silla de la cocina, la misma silla donde le había dado el desayuno a Michael antes de la escuela cada mañana durante 18 años. La foto en la repisa llamó mi atención. Él a los 7 años, agarrando mi mano con fuerza mientras caminábamos por Central Park, ambos riendo por algo que ya no podía recordar. Ese niño pequeño con la sonrisa de dientes separados parecía otra vida, un niño completamente diferente. Ese día destrozó todas las ilusiones que había estado manteniendo.
La ilusión de que el amor incondicional siempre era suficiente. La ilusión de que ser una buena madre significaba aceptarlo todo, perdonarlo todo, darlo todo hasta que no quedara nada de ti misma. Pero Michael no siempre fue así. Necesito que entiendas eso. El hombre que me abofeteó y me robó no era el niño que crié. O quizás sí lo era, y había estado ciega a ello durante demasiado tiempo. Recuerdo aquellos primeros años en Brooklyn, antes de mudarnos a Manhattan. Estaba trabajando turnos dobles limpiando oficinas en edificios del centro que raspaban el cielo. Mis manos estaban en carne viva por el jabón industrial, y mi espalda dolía de inclinarme sobre escritorios donde personas importantes tomaban decisiones sobre dinero que yo nunca vería. Pero cada cheque de pago, cada centavo extra, iba para Michael y su hermana Lisa. Clases de piano, uniformes de fútbol, los brackets que necesitaba para su sonrisa torcida, el fondo universitario que crecía dólar a dólar, mientras mis propias necesidades se hacían cada vez más pequeñas. «Mamá, no deberías darme tanto», a veces protestaba, pero incluso entonces podía ver la expectativa en sus ojos. La suposición de que siempre diría que sí, siempre encontraría un camino. Siempre pondría sus necesidades antes que las mías. «Te lo mereces, cariño», le decía, ignorando la tensión que ya se estaba apretando en mi pecho como un puño que se cierra lentamente. «Te mereces todo lo que pueda darte». Cuando tenía 25 años y pidió prestados $50 para cenar con amigos, le di 100. Cuando tenía 30 y necesitaba ayuda con el alquiler, vacié mi cuenta de ahorros. Cuando tenía 35 y su negocio fracasó, pedí un préstamo contra mi apartamento para ayudarlo a empezar de nuevo. Cada vez, me decía a mí misma que esto era lo que hacían las madres. Esto era amor. «¿Puedes ayudarme solo por esta vez, mamá?». Se convirtió en un estribillo que se repitió durante 20 años. Solo por esta vez se convirtió en una vez al mes, luego una vez a la semana, luego cada vez que necesitaba algo por lo que no quería trabajar él mismo. Cuando suspendió sus clases universitarias la primera vez, pagué para que volviera a tomarlas. Cuando ignoró mis llamadas durante meses, lo perdoné cuando finalmente regresó, siempre con alguna crisis que requería mi atención financiera inmediata. Cuando se perdió mi cumpleaños, puse excusas. Cuando se perdió el funeral de Tom hace 2 años, alegando que no podía conseguir tiempo libre en el trabajo, me tragué el dolor e intenté entender. «No entiendes cómo es ahí fuera», decía siempre que intentaba sugerir que tal vez necesitaba asumir más responsabilidad por su propia vida. Las conversaciones terminaban ahí, cargadas de acusaciones no expresadas y mi creciente sensación de que algo fundamental estaba roto entre nosotros. A veces, tarde en la noche, me acostaba en la cama y me preguntaba si era su madre o solo su cajero automático personal, abierto las 24 horas del día, siempre confiable, nunca cobrando intereses, nunca pidiendo nada a cambio, excepto la esperanza de que tal vez, esta última crisis, sería la última. La línea entre el amor y la obligación se había desdibujado tan completamente que no podía decir dónde terminaba una y comenzaba la otra. Cada llamada telefónica se convirtió en una fuente de ansiedad. ¿Qué necesitaría esta vez? ¿Cuánto me costaría? ¿Cómo explicaría a mis propios acreedores que había elegido los problemas de mi hijo adulto por encima de mi propia supervivencia? Pero seguí dando. Porque, ¿no es eso lo que hacen las madres? ¿No es eso lo que parece el amor? Durante meses antes de ese día de septiembre, las señales habían estado ahí. Simplemente no quería verlas. Mi 70º cumpleaños había llegado y pasado sin una palabra de Michael. Me había horneado un pequeño pastel, chocolate con glaseado de vainilla, del mismo tipo que había hecho para sus cumpleaños cada año hasta que cumplió 30. Y decidió que estaba demasiado ocupado para las celebraciones familiares. Había esperado junto al teléfono todo el día, saltando cada vez que sonaba, pero siempre era alguien más. Lisa llamó desde California, donde se había mudado para alejarse de lo que diplomáticamente llamaba drama familiar. Rosa, del apartamento de enfrente, pasó por allí con flores. Incluso el señor Kim de la tienda envió a su nieto con un pastel de manzana gratis. Pero Michael, nada. Ni una llamada, ni un mensaje de texto,
Ni siquiera uno de esos genéricos mensajes de feliz cumpleaños que puedes enviar con un solo clic. Cuando desarrollé una terrible gripe el invierno pasado, del tipo que me dejó postrada en cama y asustada de una manera que no había estado desde que Tom murió, llamé a Michael para pedir ayuda. Solo para traer comestibles, tal vez recoger mi medicación de la farmacia a 3 cuadras de distancia. «Estoy demasiado ocupado ahora, mamá», me dijo. «¿No puedes pedir a domicilio o algo así?» Estaba demasiado débil para discutir, demasiado orgullosa para rogar. Sobreviví con sopa enlatada y la amabilidad de los vecinos hasta que la fiebre se dio una semana después. Las excusas se volvieron más elaboradas, más insultantes. Siempre estaba a punto de conseguir un ascenso que resolvería todos sus problemas. Siempre lidiando con alguna crisis que era más importante que pasar tiempo con la mujer que le había dado la vida y 45 años de apoyo inquebrantable. Siempre prometiendo devolverme el dinero, visitarme con más frecuencia, ser el hijo que recordaba de esos primeros años cuando realmente parecía quererme. Pero esa tarde de septiembre, cuando la dura luz que entraba por la ventana de mi dormitorio iluminó mi caja fuerte abierta, finalmente vi la verdad que había estado evitando. Los $30,000 no solo faltaban, habían sido tomados cuidadosamente, metódicamente. Alguien había sabido exactamente dónde los guardaba, exactamente cómo funcionaba el candado de combinación, exactamente qué billetes eran de qué denominaciones. Alguien había planeado este robo hasta el último detalle. Mis piernas se dieron debajo de mí. Me hundí en la mecedora que Tom me había comprado cuando estaba embarazada de Michael, la silla donde lo había amamantado, y le había cantado canciones de cuna, y lo había mecido a través de innumerables noches cuando no podía dormir. La ironía no pasó desapercibida. Sentada en esa silla, dándome cuenta de que el bebé que había consolado allí había crecido para robar mi futuro. La taza de té en mis manos, mi favorita, con pequeñas rosas pintadas alrededor del borde, se deslizó de mis dedos y se hizo añicos contra el suelo de madera. El sonido fue sorprendente en el tranquilo apartamento, agudo y definitivo, como algo que se rompe y nunca podrá volver a unirse. Miré los pedazos rotos durante mucho tiempo, pensando en todas las cosas en mi vida que se habían roto en silencio, sin que nadie lo notara. Mi matrimonio, desgastado por años de estrés financiero, causado por mantener a hijos adultos que tomaban todo y no daban nada a cambio. Mi salud, comprometida por trabajar demasiadas horas para pagar los errores de otras personas. Mi sentido de identidad, erosionado poco a poco cada vez que decía sí cuando quería decir no, cada vez que sonreía cuando quería gritar, cada vez que daba dinero que no podía permitirme perder. Las lágrimas vinieron lentamente al principio, luego en oleadas que hicieron temblar todo mi cuerpo. Lloré por el niño pequeño de la fotografía que solía decirme que yo era la mejor mamá del mundo. Lloré por la joven que había sido, tan llena de esperanza y determinación, tan segura de que el amor sería suficiente para crear la familia que había soñado. Lloré por todos los cumpleaños que se había perdido, todas las veces que había puesto excusas para un comportamiento que no tenía excusa, todas las señales de alarma que había ignorado porque reconocerlas habría significado admitir que había fallado en lo que más me importaba. Pero en algún lugar en medio de ese colapso surgió algo más, algo que no había sentido en décadas. Ira pura y limpia que atravesó la niebla del martirio en la que había estado viviendo. Por primera vez en la vida de Michael, la palabra no surgió en mi mente, suave al principio, tentativa, pero cada vez más fuerte. No seguiría permitiéndolo. No seguiría sacrificando mi seguridad por su egoísmo. No moriría pobre y sola solo para seguir financiando el estilo de vida de un hombre que ni siquiera se molestaba en llamar en mi cumpleaños. Temía la soledad. Había tenido miedo de ella desde que Tom murió, pero estaba comenzando a darme cuenta de que había cosas peores que estar sola, como estar rodeada de personas que solo te quieren por lo que puedes darles, como pasar tus últimos años preguntándote si tus propios hijos te extrañarán cuando te hayas ido, o si solo extrañarán tu chequera. Esa noche, guardé los álbumes de fotos que habían estado acumulando polvo en los estantes de mi sala de estar. Página tras página de recuerdos, los primeros pasos de Michael,
su graduación de kindergarten, el día que se graduó de la escuela secundaria, a pesar de suspender 3 clases en su último año, la boda de Lisa, donde él se perdió la ceremonia, porque se había quedado dormido después de una noche de bebida. Cada foto se sentía pesada en mis manos, cargada con años de decepción, disfrazada de amor incondicional. Llevé los álbumes al armario donde mi caja fuerte solía proteger mi futuro, y cerré la puerta a todo ello. El pasado, las excusas, el patrón de dar hasta que doliera y luego dar un poco más. De pie frente al espejo de mi baño esa noche, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. 73 años, con cabello plateado que necesitaba un corte y ojos que habían visto demasiado. Pero por primera vez en años, esos ojos no estaban apartando la mirada de la verdad. Estaban enfrentándola, listos para una pelea. A la mañana siguiente, cuando mi teléfono sonó a las 7 de la mañana con el nombre de Michael en la identificación de llamada, mi mano se cernió sobre la pantalla durante 30 segundos antes de dejar que fuera al buzón de voz. No quería escuchar otra excusa, otra crisis, otra súplica por dinero que ya no tenía para dar. El mensaje de voz era predecible. Necesitaba $5,000 para el viernes por alguna emergencia que no podía explicar en detalle. Me lo devolvería tan pronto como su próximo negocio se concretara. Me quería y apreciaba todo lo que había hecho por él a lo largo de los años. Las mismas palabras que había estado usando durante 2 décadas, entregadas con la expectativa casual de alguien a quien la persona que más le importaba nunca le había dicho que no. Pero cuando lo llamé esa tarde, mi voz era más firme de lo que había sido en años. No, Michael, dije, y la palabra se sintió extraña en mi lengua. No puedo ayudarte esta vez. El silencio al otro lado de la línea se alargó tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura, la máscara de afecto filial desapareciendo para revelar algo más feo debajo. ¿Qué quieres decir con que no puedes ayudarme? Eres mi madre. Esto es lo que hacen las madres. ¿Ya no? Respondí y colgué. La confrontación que había estado evitando toda mi vida adulta estaba a punto de comenzar, y no tenía idea de si era lo suficientemente fuerte para lo que venía. Cuando finalmente confronté a Michael sobre el dinero desaparecido 3 días después, su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente debajo de todas mis ilusiones sobre el amor maternal. Llegó a mi apartamento con Lisa a cuestas, mi hija, mi única hija, quien esperaba que pudiera entender lo que su hermano me había hecho. Pero en el momento en que atravesaron mi puerta, me di cuenta de que esto no iba a ser la reunión que había estado esperando en silencio. Esta era una intervención. Contra mí. «Mamá», comenzó Lisa, su voz llevando ese tono condescendiente que había perfeccionado durante sus años como terapeuta en California. «Michael me dijo que estás molesta por algún malentendido con el dinero». Malentendido. Como si $30,000 pudieran simplemente perderse como unas llaves de auto o unas gafas de lectura. Michael se sentó en mi sofá, el mismo sofá donde le había leído cuentos para dormir y le había ayudado con la tarea y había escuchado sus problemas cuando era lo suficientemente joven para necesitarme para algo más que rescates financieros. Sus ojos se movían por la habitación, posándose en todas partes excepto en mi cara. «Mamá, no es lo que piensas», murmuró, jugando con un hilo suelto en uno de mis cojines. «Iba a devolvértelo. Sabes que soy bueno para ello. Bueno para ello. 20 años de promesas vacías, y todavía esperaba que creyera que era bueno para ello». «¿Cuándo?», pregunté, mi voz más aguda de lo que había pretendido. «¿Cuándo planeabas devolver los $30,000 que tomaste de mi caja fuerte? ¿De la misma manera que devolviste los $5,000 que te di la Navidad pasada? ¿O los $10,000 que te presté cuando tu negocio fracasó? ¿O los $15,000 que te di para tu abogado de divorcio?» Los números flotaban en el aire entre nosotros como una acusación. $50,000 en los últimos 2 años solamente. Dinero que había ahorrado de los cheques del Seguro Social y la pequeña pensión que Tom me había dejado. Dinero que se suponía que debía mantenerme alimentada y alojada y segura en mi vejez. Lisa se movió incómodamente. «Mamá, estás siendo dramática.
La familia ayuda a la familia. Así es como funciona. Ayuda, repetí. ¿Es así como estamos llamando al robo ahora? La cabeza de Michael se levantó de golpe, y por un momento vi un destello de la ira que había estado escondida debajo de su exterior tímido. ¿Robo? Soy tu hijo. Todo lo que tienes eventualmente va a ser mío de todos modos. Solo lo necesitaba antes. La crueldad casual de esa declaración me dejó sin aliento. Todo lo que tengo eventualmente iba a ser suyo de todos modos, como si yo ya estuviera muerta, como si mi vida, mi seguridad, mi tranquilidad fueran solo obstáculos inconvenientes entre él y su herencia. Fuera, dije en voz baja. Mamá, no, comenzó Lisa. Fuera de mi apartamento, los dos. Ahora. Michael se puso de pie, su rostro retorciéndose en una expresión que nunca había visto antes. Puro desprecio. Bien, pero no vengas arrastrándote de vuelta a nosotros cuando estés muriendo sola en algún asilo. No esperes que cuidemos de ti cuando nos necesites. La amenaza era clara. Quiéreme o piérdeme, pero al revés. Financia mi estilo de vida o pierde a tu familia. Continúa siendo mi cajero automático personal o pasa tus últimos años completamente sola. Después de que se fueron, el apartamento se sintió diferente. Más vacío, pero también más limpio de alguna manera. Como si se hubiera drenado una infección de una herida que ni siquiera sabía que tenía. Pero la soledad fue inmediata y aplastante. Durante 45 años, mi identidad había estado envuelta en ser la madre de Michael, la madre de Lisa, la mujer que sacrificaría cualquier cosa por sus hijos. Sin ese papel, ¿quién era yo? Fue entonces cuando Rosa llamó a mi puerta. Rosa Delgado había vivido al otro lado del pasillo durante 15 años, desde que su esposo murió, y ella se mudó a Manhattan para estar más cerca de sus nietos. Una maestra de primaria jubilada con ojos oscuros agudos y una risa que podía escucharse a 3 apartamentos de distancia. Habíamos intercambiado amabilidades a lo largo de los años, pedido prestadas tazas de azúcar y nos quejamos del antiguo sistema de calefacción del edificio, pero nunca habíamos sido lo que se llama amigas cercanas. Oí gritos, dijo cuando abrí la puerta, mis ojos aún rojos de llorar. ¿Estás bien, Rose? Algo en la forma en que dijo mi nombre, con preocupación genuina en lugar de obligación o expectativa, rompió cualquier compostura a la que me había estado aferrando. Mi hijo robó los ahorros de mi vida, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Y mi hija piensa que estoy siendo dramática por estar molesta por ello. Rosa entró en mi apartamento sin invitación. Echó un vistazo a los pedazos de la taza rota que todavía no había limpiado, y me abrazó con un abrazo que olía a perfume de vainilla y consuelo que había olvidado que existía. Cariño, dijo, te mereces mucho más que esto. Esas 7 palabras fueron una revelación. Me merezco algo mejor. ¿Cuándo había dejado de creerlo? ¿Cuándo había comenzado a aceptar migajas de afecto de personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente? Rosa me ayudó a limpiar la taza rota, nos preparó té a ambas, y escuchó mientras le contaba todo. 20 años de abuso financiero disfrazado de obligación familiar. Vacaciones pasadas sola, mientras mis hijos estaban demasiado ocupados para visitar, pero nunca demasiado ocupados para pedir dinero. Cumpleaños olvidados, enfermedades ignoradas, y una vida de poner las necesidades de todos los demás por delante de las mías, hasta que olvidé que tenía necesidades. ¿Qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé de hablar. No lo sé, admití. Nunca antes les había dicho que no. Ni siquiera sé cómo. Empiezas poco a poco, dijo Rosa. Y empiezas ahora. Esa noche, cuando Michael llamó para disculparse, no por robarme, sino por levantar la voz, dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Cuando Lisa envió un mensaje de texto preguntando si podíamos resolver esto como adultos, apagué mi teléfono. Cuando la culpa amenazaba con ahogarme, pensaba en las palabras de Rosa. Te mereces algo mejor. Por primera vez en décadas, dormí toda la noche sin despertarme preocupada por los problemas de otra persona, sin preguntarme qué crisis me saludaría por la mañana o cuánto me costaría solucionarla. Fue el comienzo de aprender a ponerme a mí misma primero.
Pero iba a ser más difícil de lo que jamás había imaginado. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes después de eso. No solo de Michael, sino de Lisa, del hermano de Tom, Frank, que nunca llamaba excepto cuando quería algo, de amigos de la familia que habían oído a través de rumores que había problemas entre mis hijos y yo. Todo el mundo tenía una opinión sobre lo que debería hacer. La mayoría de esas opiniones implicaban que me disculpara, hiciera las paces y volviera a ser el cajero automático familiar que siempre había sido. Después de todo, son tus hijos. La familia lo es todo. Solo tienes una madre, y ellos solo te tienen a ti. La presión era enorme. 73 años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi primer instinto era responder, arreglar lo que estuviera mal, suavizar el conflicto con mi chequera y mi disposición a ser lastimada si eso significaba mantener a todos los demás felices. Pero Rosa estaba ahí, recordándome que tenía valor más allá de lo que podía proporcionar a otras personas. Me presentó a su vecina del otro lado del pasillo, la señora Chen, cuya hija había robado sus joyas y las había vendido por dinero para drogas. Al señor Rodríguez del tercer piso, cuyo hijo había falsificado su firma en documentos de préstamos y casi lo había hecho desalojar. No estaba sola en esto. Había toda una comunidad de adultos mayores que habían sido aprovechados por las personas que más habían amado. Personas que lo habían dado todo y no habían recibido nada más que explotación a cambio. Personas a las que se les había hecho sentir culpables por querer respeto básico y dignidad en sus propios hogares. La revelación fue tanto reconfortante como desgarradora. ¿Cuántos de nosotros había? ¿Cuántas madres y padres estaban despiertos por la noche, preguntándose qué habían hecho mal para merecer hijos que los veían como nada más que una fuente de dinero y trabajo gratuito? 3 semanas después del robo, tomé mi primera decisión real como persona independiente en lugar de ser la madre de alguien. Llamé a un abogado. La decisión de emprender acciones legales contra Michael no fue fácil. Cada hueso de mi cuerpo gritaba en contra. No demandas a tus propios hijos. No expones asuntos familiares en público. Perdonas. Olvidas. Sigues adelante porque eso es lo que hacen los padres amorosos. Pero yo ya no era solo una madre. Era una mujer de 73 años que había sido robada por alguien en quien había confiado completamente. Y si Michael hubiera sido cualquier otra persona, un vecino, un extraño, incluso un amigo, no habría ninguna pregunta sobre cuál sería la respuesta apropiada. La abogada, Martha Steedman, probablemente tenía mi edad, con cabello gris recogido en un moño pulcro, y gafas que la hacían parecer la bibliotecaria que quería ser cuando era joven. Su oficina estaba en Midtown, en el piso 15 de un edificio que solía intimidarme con su vestíbulo de mármol y porteros uniformados. Pero sentada frente a su escritorio, explicando lo que mi hijo me había hecho, sentí algo que no había experimentado en décadas. Me sentí con derecho a la justicia. El robo es robo, dijo Marta simplemente. No importa si fue cometido por un miembro de la familia. De hecho, el abuso financiero a personas mayores conlleva sanciones adicionales precisamente porque implica aprovecharse de relaciones de confianza. Abuso financiero a personas mayores. Nunca antes había escuchado el término, pero describía perfectamente lo que me había estado sucediendo durante años. La erosión gradual de mi seguridad financiera por personas que se suponía que debían protegerme. La normalización de ser tratada como un recurso en lugar de como una persona. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó Marta. Los casos de tribunal de familia pueden ser emocionalmente difíciles, especialmente cuando hay otros familiares involucrados que podrían no apoyar tu decisión. Pensé en la cara de Michael cuando me dijo que todo lo que tenía iba a ser suyo eventualmente de todos modos. Pensé en Lisa llamando a mi reacción por ser robada dramática. Pensé en los $30,000 que se suponía que debían mantenerme segura en mi vejez, desaparecidos al servicio de un hombre que ni siquiera se molestaba en llamar en mi cumpleaños. Estoy segura, dije. El proceso de presentar cargos fue tanto complicado como extrañamente liberador. Informes policiales, documentación financiera,
Declaraciones de testigos de vecinos que habían visto a Michael entrar en mi apartamento a horas extrañas cuando no estaba en casa. Cada papel era evidencia de que no estaba loca. No estaba exagerando. No estaba siendo la vieja histérica que mis hijos me habían pintado. La parte más difícil fue la llamada telefónica de Lisa después de que recibiera la citación judicial. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto?», sollozó por teléfono. «Es tu hijo. Nuestra familia va a ser destruida. Nuestra familia fue destruida en el momento en que él decidió que yo valía más como víctima que como madre», respondí. «Pero, ¿qué pensará la gente?». Ahí estaba. La pregunta que había controlado toda mi vida. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué susurrarán todos en la iglesia? ¿Cómo se reflejará esto en mí como madre? Ya no me importa, dije. Y me di cuenta de que lo decía en serio. Me importa más ser tratada con dignidad humana básica que mantener la ilusión de que somos una familia feliz. El silencio al otro lado de la llamada duró tanto que pensé que había colgado. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida», dijo finalmente Lisa. «Y cuando estés vieja y enferma y necesites que cuidemos de ti, recuerda que elegiste demandas en lugar de amor. Pero no eran demandas en lugar de amor. Eran límites en lugar de explotación. Respeto propio en lugar de permitir. Era elegir ser una persona en lugar de solo una fuente de dinero y culpa». Después de colgar, me senté en mi tranquilo apartamento y pensé en Tom. ¿Qué habría dicho sobre todo esto? ¿Habría apoyado mi decisión de emprender acciones legales contra nuestro hijo? ¿O me habría instado a mantener la paz a cualquier costo? Creo que habría estado orgulloso de mí. Tom era un hombre gentil, pero no era un pusilánime. Había trabajado en la construcción durante 40 años y entendía el valor del trabajo duro y el trato justo. Me había visto dar y dar y dar a nuestros hijos mucho más allá del punto de razonabilidad, y a veces lo atrapaba mirándome con preocupación en sus ojos. «Rose», me decía después de que había escrito otro cheque para otra crisis, «no puedes amar a alguien para que sea responsable». Había desestimado sus preocupaciones en ese entonces. «Son nuestros hijos», le decía. «Esto es lo que hacen los padres». Pero ahora me preguntaba si Tom había visto lo que yo había tenido demasiado miedo de reconocer. Que nuestro amor no estaba ayudando a Michael a crecer. Lo estaba habilitando para seguir siendo un niño egoísta en un cuerpo de 45 años. Las semanas previas a la fecha del juicio fueron las más largas de mi vida. Michael alternaba entre ignorarme por completo y enviar largos y divagantes mensajes de texto sobre lo herido que estaba por mi traición. Lisa llamaba 2 veces por semana. A veces para gritarme por destruir a la familia, a veces para rogarme que retirara los cargos y manejara esto en privado, pero ya no lo estaba manejando en privado. La privacidad había sido el arma que habían usado contra mí durante años. Manténlo en la familia. No dejes que nadie sepa lo malas que son realmente las cosas. Finge que todo está bien mientras mueres lentamente por dentro debido al estrés de ser la cuenta bancaria personal de todos. Rosa se convirtió en mi salvavidas durante esas semanas. Traía la cena cuando estaba demasiado ansiosa para cocinar. Se sentaba conmigo cuando la duda amenazaba con abrumar mi resolución, y me recordaba una y otra vez que estaba haciendo lo correcto. Mi Ricardo intentó esto conmigo hace 10 años. Me contó una noche mientras nos sentábamos en su pequeño balcón, con vista a la concurrida calle de abajo. Empezó a aparecer en mi apartamento cuando no estaba en casa, revisando mis cosas, tomando dinero de mi bolso. Lo sorprendí un día, y tuvo el descaro de decirme que era egoísta por guardar dinero que no necesitaba cuando él tenía facturas que pagar. «¿Qué hiciste?». Cambié mis cerraduras y le dije que no era bienvenido a menos que pudiera tratarme con respeto. Sorbió su café y observó el tráfico arrastrarse por debajo de nosotras. Lo más difícil que he hecho jamás. Pero, ¿sabes qué? 2 años después se disculpó. Realmente se disculpó. No solo porque quería algo. Enderezó su vida, consiguió un trabajo del que podía estar orgulloso, y ahora tenemos una relación basada en el amor en lugar del dinero. ¿Crees que eso podría pasar con Michael? Rosa estuvo callada por un largo momento. No lo sé, cariño. Algunas personas cambian cuando tocan fondo. Otras simplemente cavan más profundo. Pero de cualquier manera, no puedes vivir tu vida teniendo miedo de las elecciones de otras personas.
Solo puedes controlar las tuyas. La fecha del juicio se fijó para un martes por la mañana de noviembre. Recuerdo la fecha exactamente, 15 de noviembre, porque fue el día en que dejé de ser solo la madre de Michael y volví a ser Rose, una persona por derecho propio, con su propio valor y sus propios derechos. El juzgado estaba en el centro de Manhattan, un edificio imponente que me hizo sentir pequeña mientras subía las escaleras con mi mejor vestido, azul marino con pequeños botones de perlas, el vestido que había comprado para el funeral de Tom, pero nunca había usado porque parecía demasiado bonito para el duelo. Hoy se sentía apropiado. Estaba enterrando algo, pero no era duelo lo que vestía, era dignidad. Marta me encontró en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Se veía profesional y confiada en su traje oscuro, llevando un maletín lleno de evidencia de que mi propio hijo me había robado. Registros bancarios, fotografías de la caja fuerte vacía, declaraciones de testigos de vecinos que habían visto a Michael entrando y saliendo de mi apartamento en horas inusuales. ¿Estás lista para esto?, preguntó. Pensé en la pregunta seriamente. Estaba lista para sentarme en una sala de tribunal pública y detallar cómo mi propio hijo me había traicionado. ¿Estaba lista para ver mi drama familiar desarrollarse frente a extraños? ¿Estaba lista para la posibilidad de que Michael pudiera enfrentar consecuencias por lo que había hecho? Sí, dije. Estoy lista. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paredes revestidas de madera e iluminación fluorescente que hacía que todos se vieran ligeramente verdes. Había tal vez 20 personas dispersas por los bancos de madera, otros casos esperando ser escuchados. Funcionarios del tribunal, unos pocos espectadores ancianos que parecían estar lidiando con situaciones familiares similares. Y allí, en la mesa del acusado, estaba Michael, mi hijo, mi bebé, el niño pequeño que solía meterse en la cama conmigo durante las tormentas y decirme que me amaba hasta la luna y de regreso. Parecía mayor que sus 45 años. Su cabello se estaba adelgazando y había ganado peso alrededor de su cintura que lo hacía lucir suave e insatisfecho con la vida. Llevaba un traje arrugado que probablemente venía de una tienda de descuento y seguía moviéndose en su asiento como un niño obligado a sentarse durante la iglesia. Lisa se sentó detrás de él en la galería, su rostro una máscara de furia controlada. Me estaba mirando con el tipo de odio que nunca había visto de ella antes. Mi propia hija, mirándome como si yo fuera su enemiga en lugar de la mujer que le había dado la vida y 25 años de apoyo inquebrantable. Cuando el juez llamó nuestro caso, mis piernas se sintieron temblorosas mientras me ponía de pie. La juez Patricia Morrison probablemente tenía unos 60 años, con cabello plateado corto y ojos que claramente habían visto todo tipo de disfunción familiar imaginable. Miró los papeles frente a ella, luego a Michael, luego a mí. Señora Patterson, dijo, ¿está alegando que su hijo, Michael Patterson, robó $30,000 de su casa? Sí, su señoría. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Y, señor Patterson, ¿cómo se declara ante el cargo de abuso financiero a personas mayores en tercer grado? Abuso financiero a personas mayores. Escuchar las palabras en ese entorno oficial, con todo su peso legal, hizo que la realidad de mi situación fuera cristalina. No solo había sido robada, había sido sistemáticamente abusada por alguien que se suponía que debía amarme y protegerme. Michael se puso de pie lentamente. No culpable, su señoría. Por supuesto que se declaró no culpable. Incluso ahora. Incluso atrapado con las manos en la masa con mi dinero en sus bolsillos y testigos que lo habían visto salir de mi apartamento, no podía asumir la responsabilidad de lo que había hecho. El juicio duró 3 horas. 3 horas de exponer 20 años de abuso financiero, manipulación emocional y confianza rota. Marta presentó evidencia metódicamente. Registros bancarios que mostraban el patrón de mi apoyo financiero a lo largo de los años. Fotografías de mi caja fuerte vacía. Testimonio de Rosa sobre el momento sospechoso de las visitas de Michael a mi apartamento. Cuando me llamaron a testificar, caminé al estrado con piernas que sentía como si pertenecieran a otra persona. La Biblia era pesada en mis manos mientras juraba decir la verdad. Toda la verdad, y nada más que la verdad. Señora Patterson,
comenzó Marta. ¿Puede describir su relación con su hijo antes del 15 de septiembre de este año? Miré a Michael, sentado en la mesa del acusado con su abogado designado por el tribunal, un joven que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Por un momento sentí el viejo tirón familiar de protección maternal, el impulso de minimizar, de poner excusas, de protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones. Luego recordé la sensación de su mano a través de mi cara, la crueldad casual en su voz cuando me dijo que todo lo que tenía iba a ser suyo eventualmente de todos modos. Los $30,000 que se suponía que debían ser mi manta de seguridad en la vejez. Le di todo, dije al micrófono. Durante 20 años, cada vez que llamaba con una crisis, vacié mi cuenta bancaria. Tomé préstamos que no podía pagar. Trabajé horas extras limpiando edificios de oficinas hasta que mi artritis hizo imposible continuar. Le di dinero para el alquiler, para empresas comerciales, para abogados de divorcio, para emergencias que nunca parecían terminar. ¿Y qué recibió a cambio? Pensé en la pregunta. ¿Qué había recibido a cambio de 2 décadas de apoyo financiero? Cumpleaños perdidos, festivos ignorados, llamadas telefónicas solo cuando necesitaba algo. La lenta realización de que era valorada más como un recurso que como una persona. Nada, dije finalmente. No recibí nada más que la promesa de que me lo devolvería algún día, y el conocimiento de que si alguna vez decía que no, lo perdería por completo. ¿Puede contarle al tribunal sobre el 15 de septiembre? Describí ese día en detalle. La bofetada que dejó una marca en mi cara durante una semana. La caja fuerte vacía. El dinero que representaba todo mi futuro, desaparecido en el espacio de minutos. Cuando Marta terminó sus preguntas, el abogado de Michael tuvo su turno. Era joven e inexperto, y su estrategia parecía ser pintarme como una madre vengativa que estaba exagerando un simple desacuerdo familiar. Señora Patterson, comenzó, ¿no es cierto que ha estado dando dinero a su hijo voluntariamente durante muchos años? Sí. ¿Y no es cierto también que los miembros de la familia a menudo tienen acceso a los hogares y pertenencias personales de los demás? Vi a dónde iba con esto. Hacer que pareciera que el robo era solo una extensión natural de los arreglos financieros de nuestra familia. Normalizar la violación de confianza, el asalto, la suposición casual de que mi dinero le pertenecía. Me abofeteó, dije en voz baja. Me golpeó y luego tomó dinero que no era suyo. Eso no es un desacuerdo familiar. Eso es asalto y robo. Pero nunca ha presentado cargos antes por ninguno del dinero que le ha dado a lo largo de los años. Porque lo di voluntariamente antes. Esta vez, lo tomó sin permiso. Eso se llama robar. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el sonido de los dedos del taquígrafo en su máquina y el zumbido distante del tráfico afuera. Miré a Michael, esperando ver alguna señal de remordimiento. Algún reconocimiento de que entendía lo que me había hecho. En cambio, su rostro estaba en blanco, no enojado, no triste, no avergonzado, simplemente vacío, como si yo fuera una extraña en lugar de la mujer que lo había llevado en su cuerpo durante 9 meses y lo había amado incondicionalmente durante 45 años. Cuando fue el turno de Michael de testificar, tomó el estrado con la misma actitud casual que había traído a cada crisis en su vida adulta. El problema de otra persona, la culpa de otra persona, la responsabilidad de otra persona de arreglarlo. Su testimonio fue una obra maestra de desvío y culpar a la víctima. Sí, había tomado el dinero, pero lo necesitaba y planeaba devolverlo eventualmente. Sí, había estado molesto cuando le dije que no al préstamo, pero nunca me lastimaría intencionalmente. Su madre estaba confundida sobre lo que había sucedido, probablemente debido a su edad, y estaba haciendo un drama mayor de lo necesario. Amo a mi madre, dijo, mirándome directamente por primera vez ese día. Todo lo que hice fue por amor. Nunca tuve la intención de lastimarla. Amor. Todavía lo estaba llamando amor, incluso mientras se sentaba en una sala del tribunal negando la responsabilidad por asaltarme y robarme. Fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. No de una manera dramática. No grité ni lloré ni hice una escena. Simplemente metí la mano en mi bolso y saqué la fotografía que había estado llevando allí durante 3 semanas.
la de su 7º cumpleaños, donde estaba sosteniendo mi mano y sonriéndome como si yo fuera la persona más maravillosa del mundo. La sala del tribunal estaba en silencio mortal mientras lentamente rasgaba esa fotografía por la mitad. Luego por la mitad otra vez. Los pedazos revoloteaban hacia el suelo como hojas de otoño. 45 años de amor incondicional, reducidos a trozos de papel a mis pies. Eso, dije, mi voz resonando claramente a través de la pequeña sala del tribunal, no es amor. El amor no roba. El amor no golpea. El amor no trata a otra persona como una cuenta bancaria con piernas. La juez Morrison observó los pedazos de fotografía a sentarse en el suelo de la sala del tribunal. Luego volvió a mirarme con algo que podría haber sido respeto. «Señora Patterson», dijo suavemente, «¿hay algo más que le gustaría decir?» Me puse de pie lentamente, usando la barandilla de madera para mantenerme firme. Mi artritis estaba actuando por el estrés, pero mi voz era más fuerte de lo que había sido en años. Su señoría, pasé 45 años siendo la madre de Michael. Sacrifiqué mi propia seguridad, mis propias necesidades, mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera todo lo que yo nunca tuve. Pensé que eso era amor. Pensé que eso es lo que hacen las buenas madres. Miré a Michael, que estaba mirando los pedazos rotos de fotografía con una expresión que no podía leer. Pero el amor no se supone que sea unilateral. El amor no se supone que duela. Y el amor no se supone que te deje quebrada y rota y asustada en tu propio hogar. Tomé un respiro tembloroso. Ya no compraré el amor con mi cuenta bancaria. Ya no aceptaré el abuso disfrazado de obligación familiar. Respétame o piérdeme. Esas son las únicas opciones que quedan. El silencio en la sala del tribunal se sentía sagrado, como el momento después de una oración cuando estás esperando ver si alguien ha estado escuchando. La juez Morrison asintió lentamente. «Gracias, señora Patterson. Puede sentarse». El resto del procedimiento se sintió como si le estuviera sucediendo a otra persona. Alegatos finales. Deliberación judicial. La lectura formal del veredicto. Michael fue encontrado culpable de abuso financiero a personas mayores en 3er grado y hurto menor. Fue sentenciado a servicio comunitario, restitución de los $30,000 completos y 2 años de libertad condicional. Pero el verdadero veredicto ya había sido entregado. El momento en que rompí esa fotografía, había declarado mi independencia de una relación que me había estado matando lentamente durante décadas. Después de que cayó el martillo del juez y la sala del tribunal comenzó a vaciarse, Lisa se me acercó en el pasillo. Su rostro estaba manchado de lágrimas, pero sus ojos aún mantenían esa ira familiar. «¿Estás feliz ahora?», exigió. «¿Estás satisfecha? Has destruido nuestra familia por dinero». «No destruí nada», respondí calmadamente. «Simplemente me negué a dejar que continuara destruyéndome». «Es tu hijo», dijo, como si eso explicara todo. Como si ser el padre de alguien significaba aceptar cualquier trato que eligieran darte. «Y soy su madre», respondí. «Lo que significa que lo amo lo suficiente para dejar de permitirle ser alguien a quien no puedo respetar». Lisa me miró por un largo momento, y pude verla luchando por reconciliar a la mujer parada frente a ella con la madre complaciente que siempre había conocido. «No esperes que estemos allí para ti cuando nos necesites», dijo finalmente. La misma amenaza que Michael había hecho después de que lo echara de mi apartamento. La implicación de que el amor estaba condicionado a mi disposición a ser utilizada. «No lo hago», dije simplemente. «Espero cuidar de mí misma». Saliendo de ese juzgado, me sentí más ligera de lo que había estado en décadas. No feliz. La destrucción de mi relación con mis hijos no era algo para celebrar, pero libre. Libre de la constante ansiedad sobre el dinero. Libre de la culpa de nunca hacer lo suficiente. Libre del agotamiento de amar a personas que solo me amaban por lo que podía proporcionar. Marta me acompañó a la estación de metro. Su maletín pesado con documentos legales que demostraban que tenía razón al defenderme. «¿Qué sucede ahora?», pregunté cuando llegamos a los torniquetes. «Ahora reconstruyes», dijo simplemente. «Averiguas quién es Rose Patterson cuando no está siendo la solución de todos los demás para sus problemas». Esa noche, Rosa vino con comida para llevar de nuestro lugar chino favorito y una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial.
¿Es esta una ocasión especial? Pregunté mientras descorchaba la botella. Cariño, dijo, acabas de recuperar tu vida. Si eso no es especial, no sé qué lo es. Comimos fideos y hablamos de todo excepto del juicio. Rosa me contó sobre la obra escolar de su nieta, sobre el nuevo inquilino que se mudaba al 4B que tocaba saxofón a horas extrañas, sobre el proyecto de jardín comunitario que el edificio estaba considerando para el techo. Cosas normales. El tipo de conversaciones que había olvidado que eran posibles cuando no estabas constantemente manejando las crisis de otras personas. ¿Qué vas a hacer con todo tu tiempo libre ahora? Rosa preguntó mientras terminábamos nuestro vino. Tiempo libre. ¿Cuándo fue la última vez que tuve tiempo libre? ¿Cuándo fue la última vez que hice planes que no estuvieran centrados en las necesidades de otra persona? No lo sé, admití. He estado tan ocupada siendo la madre de todos los demás que no estoy segura de recordar cómo ser simplemente Rose. Entonces ahí es donde comienzas, dijo Rosa. Recuerdas quién eras antes de olvidar que tenías permitido importar, pero la prueba más difícil todavía estaba por venir. Porque justo cuando pensaba que lo peor había pasado, justo cuando estaba empezando a creer que realmente podría construir una nueva vida basada en el respeto propio en lugar del autosacrificio, descubrí que algunas traiciones son más profundas que el dinero. 2 semanas después del juicio, regresaba de hacer la compra cuando me encontré con la señora Chen del tercer piso. Tenía una expresión incómoda en su rostro, como alguien que lleva malas noticias que no quería entregar. «Rose», dijo vacilante, «creo que hay algo que deberías saber». Me entregó un periódico doblado, no uno de los diarios principales, sino un periódico comunitario local que cubría noticias del vecindario y casos judiciales menores. Allí, en la página 3, había un pequeño artículo con mi nombre en el titular. Madre local lleva a su hijo a los tribunales por disputa de préstamo familiar. El artículo era breve, pero devastador. Según las fuentes familiares anónimas citadas en la historia, yo era una vieja vengativa que había llamado a la policía por mi propio hijo debido a un simple malentendido sobre dinero. El escritor sugería que podría estar sufriendo de confusión relacionada con la edad sobre el acuerdo que había tenido con mi hijo, y que los miembros de la familia estaban preocupados por mi estado mental y mi capacidad para manejar mis propios asuntos. El artículo me hacía parecer una narradora poco fiable de mi propia vida. Una mujer mayor confundida que había convertido un desacuerdo familiar en una pesadilla legal porque no podía entender que los hijos adultos a veces necesitan ayuda financiera de sus padres. Cada hecho había sido torcido lo suficiente para hacerme parecer la villana en mi propia historia. Los años de apoyo financiero se convirtieron en regalos generosos de los que ahora se arrepiente. El robo se convirtió en un malentendido sobre el dinero familiar. El asalto, Michael golpeándome, no se mencionaba en absoluto. Pero la peor parte era la insinuación de que era mentalmente incompetente, que mi familia estaba preocupada por mi capacidad para manejar mi propia vida y tomar mis propias decisiones. Se estaban sentando las bases para que afirmaran que necesitaba un tutor, alguien que manejara mis finanzas y tomara decisiones en mi nombre. Alguien como mi amoroso y responsable hijo Michael. Me senté en mi sofá leyendo ese artículo una y otra vez, sintiendo el pánico familiar subiendo en mi pecho. Esto era un asesinato de carácter disfrazado de preocupación, una campaña de relaciones públicas diseñada para desacreditarme como testigo de mi propio abuso. La vieja Rose habría entrado en pánico. Habría llamado a Michael y Lisa inmediatamente, rogándoles que arreglaran esto, que llamaran al periódico y corrigieran el registro, que hicieran desaparecer la mala publicidad. Habría ofrecido cualquier cosa, dinero, disculpas, capitulación completa, solo para hacer que la humillación cesara. Pero ya no era la vieja Rose. Doblé el periódico cuidadosamente y lo dejé a un lado. Luego me preparé una taza de té. Me senté de nuevo en mi sofá y pensé en lo que esto significaba. Estaban tratando de destruir mi credibilidad, porque no podían destruir los hechos. El tribunal había encontrado a Michael culpable, porque la evidencia era abrumadora. Así que ahora estaban probando un enfoque diferente.
haciéndome parecer una anciana poco confiable que no podía ser confiada para decir la verdad sobre su propia vida. La estrategia era sofisticada y cruel, y me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo mis hijos realmente me veían. No como su madre, no como una persona que merecía respeto básico, sino como un obstáculo a superar, un problema para ser manejado, una reputación para ser destruida si era necesario. Pensé en Tom, y lo que habría dicho sobre todo esto. Tom, que me había enseñado a cambiar mi propio neumático, a equilibrar nuestra chequera, a defenderme cuando el mundo intentaba empujarme. Eres más fuerte de lo que crees, Rose. Solía decir cuando dudaba de mí misma. Solo lo olvidas a veces. Ya no estaba olvidando. El teléfono sonó. El número de Lisa en la identificación de llamada. Dejé que sonara 6 veces antes de contestar. ¿Viste el artículo?, preguntó sin preámbulos. Lo vi. Necesitamos hacer control de daños. Esto hace que toda nuestra familia se vea mal. Nuestra familia. Como si todavía fuéramos una unidad. Todavía un equipo trabajando hacia objetivos comunes en lugar de adversarios luchando por mi derecho a la dignidad básica. ¿Qué tipo de control de daños tenías en mente?, pregunté. Necesitas llamar al periódico y decirles que estabas confundida, que no tenías la intención de presentar cargos, que todo esto fue un gran malentendido. Tal vez podamos conseguir que impriman una retractación. Ahí estaba, el mismo patrón que había controlado toda mi vida adulta. Algo sale mal. Rose lo arregla. Alguien se lastima. Rose se disculpa. Alguien necesita ser rescatado. Rose lo paga. Pero esta vez, la persona que necesitaba ser rescatada era yo. Y las personas de las que necesitaba ser rescatada eran mis propios hijos. No, dije calmadamente. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a llamar a nadie. No me voy a disculpar por decir la verdad. Y no voy a fingir que esto fue un malentendido cuando ambas sabemos exactamente lo que sucedió. Mamá, no entiendes lo que esto podría hacerle a la reputación de Michael, a la mía. La gente en mi trabajo podría ver esto. Mis hijos podrían escuchar al respecto en la escuela. Mis hijos. Los hijos de Lisa, mis nietos, que apenas conocía porque Lisa se había mudado al otro lado del país hace años para alejarse de lo que diplomáticamente llamaba drama familiar. Los nietos que me llamaban tal vez 2 veces al año, siempre impulsados por recordatorios parentales culpables en lugar de cualquier deseo genuino de mantener una relación con su abuela Rose. Tal vez deberían escuchar al respecto, dije. Tal vez deberían saber lo que les sucede a los abuelos cuando sus hijos adultos deciden que valen más como una cuenta bancaria que como un ser humano. Estás siendo ridícula y egoísta. Esto no se trata solo de ti. Tenía razón. No se trataba solo de mí. Se trataba de cada padre mayor que había sido abusado financieramente, manipulado emocionalmente, y luego engañado para creer que ellos eran el problema. Se trataba de la normalización de tratar a los adultos mayores como si su único valor estuviera en lo que podían proporcionar a los miembros más jóvenes de la familia. Tienes razón, dije. No se trata solo de mí. Se trata de todos los que han sido enseñados que el amor significa aceptar el abuso, que la familia significa nunca establecer límites, que ser un buen padre significa financiar los errores de tus hijos adultos hasta que no te quede nada. Lisa estuvo en silencio por un largo momento. Luego, si no llamas a ese periódico, no esperes volver a saber de nosotros. No lo espero, respondí. Espero saber de ti cuando estés lista para tratarme con el mismo respeto que mostrarías a cualquier otro ser humano. Y ni un momento antes. Colgué y apagué mi teléfono. El silencio en mi apartamento era profundo. Por primera vez en 45 años, estaba completamente separada de mis hijos por mi propia elección. Debería haberse sentido devastador. En cambio, se sintió como el primer respiro profundo que había tomado en décadas. Tenía 73 años, y finalmente estaba aprendiendo a ser libre. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida, sin la constante ansiedad por las últimas crisis de mis hijos, sin las llamadas telefónicas exigiendo dinero que no podía permitirme dar, sin la culpa de nunca hacer lo suficiente por personas que nunca parecían satisfechas con nada de lo que hacía. Tenía que averiguar quién era realmente Rose Patterson. Fue más difícil de lo que había esperado.
Durante tanto tiempo, mi identidad había estado completamente envuelta en ser la solución de todos los demás. La madre de Michael, la madre de Lisa, la esposa de Tom, la hija de mi propia madre que nunca estuvo a la altura de las expectativas. Había estado tan ocupada siendo lo que otras personas necesitaban que fuera que había olvidado que tenía permitido tener necesidades propias. Rosa se convirtió en mi guía en este extraño nuevo mundo de autocuidado y límites. Me presentó a su club de lectura, un grupo de mujeres que se reunían 2 veces al mes para discutir novelas y beber vino y hablar de sus vidas sin que las conversaciones giraran en torno a los problemas de otras personas. ¿Qué te gusta leer?, preguntó Sara, una bibliotecaria jubilada que se había convertido en la líder no oficial del grupo. La pregunta me dejó perpleja. ¿Qué me gustaba leer? Durante 20 años, había estado demasiado ocupada trabajando y preocupándome y resolviendo las crisis de todos los demás, para leer mucho de nada, excepto las facturas que llegaban cada mes. Solía amar los misterios, dije tentativamente. Antes de que estuviera tan ocupada con otras cosas. Agatha Christie, Louise Penny, Tana French. Los nombres eran familiares, pero me di cuenta de que no había leído una novela de misterio en probablemente 15 años. Demasiado egoísta, me había dicho a mí misma. Demasiado frívolo cuando había cosas más importantes de las que preocuparse, como el alquiler de Michael, como los préstamos estudiantiles de Lisa, como los problemas de todos los demás excepto mi propia necesidad de un placer simple. Sara puso un libro de bolsillo en mis manos. Comienza con este, dijo, y no te atrevas a sentirte culpable por tomarte el tiempo para leerlo. Esa noche me acomodé en mi sillón de lectura, el viejo sillón reclinable de Tom que nunca me había permitido usar porque parecía demasiado indulgente, con una taza de té y la recomendación del libro de Sara. Durante 2 horas, me perdí en los problemas ficticios de otra persona en lugar de los interminables dramas reales de mi familia. Fue la noche más relajante que había tenido en años. Aproximadamente al mismo tiempo, Rosa me convenció de probar algo que había querido hacer desde que era una niña pequeña, pero nunca me lo había permitido, porque parecía demasiado impráctico, demasiado autoindulgente, demasiado caro para una mujer cuyo dinero siempre era necesario en otro lugar. Clases de pintura. El centro comunitario en la avenida Ámsterdam ofrecía talleres de acuarela para personas mayores todos los jueves por la tarde. La instructora era una mujer paciente llamada María, que de alguna manera hizo que incluso mis torpes intentos de pintar flores parecieran tener potencial. El arte no se trata de la perfección, me dijo después de que me disculpé por 3ª vez por mis pinceladas temblorosas. Se trata de la expresión. Se trata de darte permiso para crear algo solo porque lo deseas. Permiso para crear algo solo porque lo deseaba. ¡Qué concepto revolucionario! Pinté flores y paisajes urbanos y remolinos abstractos de color que no se parecían a nada excepto a las emociones que estaba sintiendo. Por primera vez en décadas, estaba haciendo algo puramente para mi propio disfrute, sin tener que justificar el gasto o el tiempo o el hecho de que no servía para ningún propósito práctico más allá de hacerme feliz. La mujer en el espejo comenzó a verse diferente, menos preocupada, menos desgastada por el estrés constante. Mis hombros ya no estaban permanentemente encorvados por cargar las cargas de todos los demás. Mis manos, ya no temblando por la ansiedad sobre la próxima crisis financiera, se volvieron lo suficientemente firmes para sostener un pincel sin temblar. Pero el mayor cambio fue en cómo pensaba sobre mi apartamento. Durante años, había sido un lugar para albergar las emergencias de otras personas. Un sofá para que Michael se estrellara durante sus frecuentes rupturas de relaciones. Un teléfono para recibir las quejas de Lisa sobre su trabajo y su matrimonio, y su perpetua insatisfacción con la vida. Una cuenta bancaria para saquear cada vez que alguien necesitaba dinero que no había ganado. Ahora se estaba convirtiendo en mi santuario. Compré cortinas amarillas brillantes para las ventanas de la cocina y colgué algunas de mis pinturas de acuarela en las paredes. Reorganicé los muebles para que todo no estuviera posicionado para acomodar a los visitantes que podrían necesitar un lugar conveniente para pedir favores.
Llené el apartamento con plantas y libros y jazz suave sonando de fondo. Cosas que me hacían feliz en lugar de cosas que hacían que otras personas se sintieran cómodas. Rosa comenzó a pasar la mayoría de las noches, no porque alguna de nosotras necesitara algo, sino simplemente porque disfrutábamos de la compañía de la otra. Nos sentábamos en mi pequeño balcón con vista a la calle, bebiendo vino y hablando de libros y política y todos los lugares a los que queríamos viajar, ahora que éramos libres de pensar en nuestros propios deseos, en lugar de las demandas de todos los demás. He estado pensando en ese crucero por el río a través de Europa, dijo Rosa una noche mientras observábamos el atardecer pintar los edificios al otro lado de la calle en tonos de oro y naranja. Ese donde se detienen en todos esos pequeños pueblos con los mercados de flores y las iglesias medievales. Suena maravilloso, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Por primera vez en años, el sueño de otra persona sonaba como un puro placer, en lugar de otra obligación que no podía permitirme cumplir. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó casualmente, como si me estuviera pidiendo que fuera al supermercado, en lugar de invitarme a un viaje que habría sido completamente imposible cuando estaba ocupada financiando las vidas de todos los demás. Yo empecé a decir que no podía permitírmelo, que no podía irme, que no podía justificar el gasto cuando había cosas más prácticas en las que gastar dinero. Todos los viejos argumentos que me habían mantenido atrapada en el autosacrificio durante décadas. Pero ahora podía permitírmelo. El dinero que solía desaparecer en las emergencias de Michael todavía estaba sentado en mi cuenta bancaria. La restitución del caso judicial había sido pagada en su totalidad. Por primera vez en 20 años, mis recursos financieros me pertenecían a mí, en lugar de estar perpetuamente prometidos a la crisis de otra persona. ¿Sí?, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Sí, me encantaría ir contigo. Esa noche, busqué en Internet itinerarios de cruceros fluviales, fotos de pueblos europeos con los que había soñado visitar cuando Tom y yo éramos jóvenes y pensábamos que tendríamos décadas para viajar juntos algún día. El algún día que nunca llegó, porque siempre había alguien que nos necesitaba más de lo que nos necesitábamos el uno al otro, alguien cuyos problemas eran más urgentes que nuestros propios sueños. Pero ya no estaba soñando, estaba planificando. El crucero fluvial estaba programado para la primavera siguiente, de Barcelona a Budapest, con paradas en Francia y Alemania y Austria. Lugares que había visto en películas y sobre los que había leído en libros, pero nunca había imaginado que realmente visitaría. 3 semanas de descubrir partes del mundo que siempre había querido ver, con una amiga que valoraba mi compañía en lugar de mi cuenta bancaria. Mientras me quedaba dormida esa noche, traté de recordar la última vez que me había sentido tan emocionada por el futuro. Había pasado tanto tiempo que ni siquiera podía señalar cuándo la esperanza había dejado de ser parte de mi vocabulario emocional, pero ahora estaba de vuelta, tentativa pero creciendo más fuerte cada día. La única nube en mi horizonte era el conocimiento de que en algún lugar de la ciudad, Michael y Lisa probablemente todavía estaban furiosos por el caso judicial y el artículo del periódico, y mi negativa a volver a los viejos patrones que los habían mantenido cómodos y a mí miserable. Parte de mí se preguntaba si habían cambiado en absoluto, si habían aprendido algo de las consecuencias de sus acciones, si me extrañaban de la manera en que a veces extrañaba a los niños que solían ser. Pero una parte más grande y más fuerte de mí había dejado de preocuparse por preguntas que no podía responder. Solo podía controlar mis propias elecciones, mi propio comportamiento, mis propios límites. Lo que hicieran con las consecuencias de sus acciones era completamente cosa suya. Y entonces, justo cuando pensaba que había encontrado mi propio equilibrio en esta nueva vida de independencia y respeto propio, llegó la prueba final. Era un sábado por la mañana de marzo, casi 6 meses después del juicio. Me estaba preparando para encontrarme con Rosa para nuestro viaje semanal al mercado del agricultor, cuando sonó el timbre de mi edificio. La voz de Michael llegó a través del intercomunicador, tentativa y más pequeña de lo que la había escuchado en años. «¿Mamá? ¿Puedo subir? Por favor. Necesito hablar contigo».
Mi primer instinto fue dejarlo subir inmediatamente. 6 meses de crecimiento y límites se disolvieron en un instante, reemplazados por los viejos patrones de preocupación maternal y acomodación automática. ¿Estaba en problemas? ¿Necesitaba ayuda? ¿Estaba herido? Pero me detuve antes de presionar el botón. Este era exactamente el tipo de momento sobre el que Rosa me había advertido. El momento en que tu vieja programación se activa e intenta anular todo lo que has aprendido sobre defenderte. ¿De qué quieres hablar? Pregunté a través del intercomunicador. Quiero disculparme. Realmente disculparme. No solo porque quiero algo. He estado pensando en lo que sucedió. Y sé que estuve mal. Las palabras que había estado esperando escuchar durante 20 años. Pero ahora que las estaba diciendo, me encontré escéptica de una manera que nunca había sido antes. ¿Cuántas veces se había disculpado Michael a lo largo de los años solo para repetir el mismo comportamiento en el momento en que se volvía conveniente? ¿Estás solo? Pregunté. Sí, solo yo. Le di paso, pero mis manos temblaban mientras abría la puerta. Esto iba a ser la conversación que reconstruiría nuestra relación sobre una base de respeto mutuo, o iba a ser otra manipulación disfrazada de remordimiento. Michael se veía diferente cuando entró en mi apartamento. Más delgado, con círculos oscuros bajo los ojos y ropa que parecía que hubiera dormido con ella puesta. Se movía con cuidado, como alguien que no estaba seguro de su bienvenida, en lugar de con el derecho casual al que me había acostumbrado. «Gracias por dejarme subir», dijo, parado incómodamente en mi sala de estar en lugar de tirarse en el sofá como si fuera su casa. No lo invité a sentarse. 6 meses atrás, habría estado corriendo para hacer café y preguntando si tenía hambre, y generalmente tratando su presencia como el honor que siempre había creído que era. Ahora solo me quedé allí, esperando ver qué tenía que decir por sí mismo. «Te debo una disculpa», comenzó, y su voz se quebró ligeramente con las palabras. «Una real. No porque quiera algo de ti, sino porque he sido un hijo terrible y te mereces algo mejor». Las palabras sonaban genuinas, pero había escuchado a Michael sonar genuino antes. Por lo general, justo antes de pedir dinero. «Continúa», dije. «He estado viendo a un terapeuta», continuó, mirando sus manos en lugar de a mí. «Control de ira ordenado por la corte, pero ha sido útil. Me ha estado pidiendo que piense en patrones en mis relaciones, en cómo trato a las personas que afirmo amar». Miró hacia arriba entonces, y por un momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo vergüenza, sino comprensión real. «Mamá, te he estado usando toda mi vida adulta, tomando tu dinero, tomando tu amor, tomando tu apoyo, y nunca devolviendo nada excepto la promesa de que cambiaría algún día. Te traté como un cajero automático con sentimientos, y cuando finalmente te defendiste, te golpeé». El reconocimiento del asalto me sorprendió. En todas sus disculpas anteriores, siempre había encontrado formas de minimizar o explicar lo peor de su comportamiento. Pero ahora lo estaba declarando claramente, sin excusas. «Golpeé a mi propia madre», continuó, su voz apenas por encima de un susurro. «La mujer que trabajó hasta el agotamiento para darme todas las oportunidades en la vida. Y luego te robé $30,000 que ahorraste de cheques de seguridad social mientras yo gastaba tu dinero en restaurantes y vacaciones y cosas que quería pero no necesitaba». Las lágrimas corrían por su rostro ahora, y los viejos instintos maternos me gritaban que lo consolara, que le dijera que estaba bien, que hiciera que el dolor desapareciera como había estado haciendo toda su vida. Pero me quedé donde estaba. «No espero que me perdones», dijo. «Sé que te he lastimado demasiado durante demasiado tiempo, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que te hice, y estoy avergonzado. No solo avergonzado o arrepentido de que me hayan atrapado, sino realmente avergonzado de quién he sido». Sacó un sobre de su bolsillo de la chaqueta. «Este es el resto del dinero de restitución. Sé que el tribunal ordenó pagos mensuales, pero conseguí un trabajo real, no uno de mis esquemas para hacerse rico rápido, y quería pagarlo todo lo antes posible». Tomé el sobre, pero no lo abrí. «¿Qué tipo de trabajo?» «Construcción, trabajo manual. El tipo de trabajo para el que siempre pensé que era demasiado bueno». Logró una débil sonrisa.
Resulta que no soy demasiado bueno para ninguna cosa. Nos quedamos allí en silencio por un momento. Dos personas que habían compartido una vida, pero que de repente se sentían como extraños. Michael, dije finalmente, aprecio la disculpa. Aprecio que asumas la responsabilidad por lo que hiciste, pero necesito que entiendas algo. Asintió, esperando. No soy la misma persona que era hace 6 meses. No voy a volver a ser tu red de seguridad, tu fondo de emergencia, tu solución para cada problema que no quieres resolver tú mismo. Esa parte de nuestra relación ha terminado permanentemente. Lo sé, dijo. No la querría de vuelta de todos modos. No fue buena para ninguno de los dos. Y no voy a fingir que todo está bien entre nosotros solo porque te has disculpado. La confianza debe reconstruirse lentamente, a través de acciones, no palabras. Entiendo. ¿De verdad? Pregunté. Porque en el pasado has entendido muchas cosas hasta el momento en que necesitabas algo de mí. Hizo una mueca, pero no discutió. Tienes razón en ser escéptica. Te he dado todas las razones para no confiar en mí. Había algo diferente en esta conversación. En todas sus disculpas anteriores, Michael siempre había estado trabajando hacia algo. Perdón, dinero, un retorno al viejo status quo, donde sus problemas se convertían en mis problemas. Pero esta vez, parecía entender genuinamente que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos a sus especificaciones originales. ¿Qué quieres de mí? Pregunté directamente. Nada, dijo. Y pude decir que la palabra lo sorprendió tanto a él como a mí. Quería disculparme porque te mereces una disculpa. Quería asumir la responsabilidad porque debería haberlo hecho hace años. Pero no estoy pidiendo nada. ¿Ni siquiera mi perdón? Pensó en la pregunta cuidadosamente. Me gustaría tu perdón algún día, si me lo gano. Pero no lo estoy pidiendo hoy. Sé que no me lo he ganado todavía. Por primera vez en nuestra conversación, sentí un destello de esperanza. No la esperanza desesperada y aferradora que había llevado durante décadas. La esperanza de que mágicamente se transformaría en el hijo que siempre había querido. Sino una esperanza más pequeña y más realista de que tal vez, con mucho tiempo y comportamiento consistente, podríamos construir algún tipo de relación basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera. Tengo planes esta mañana, dije. Voy a encontrarme con una amiga en el mercado de agricultores. Por supuesto. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Mamá? Me alegro de que te hayas defendido. Me alegro de que no me hayas dejado destruirte por completo. Después de que se fue, me senté en mi sofá por mucho tiempo, pensando en la conversación. ¿Era este un cambio real? ¿O solo una manipulación más sofisticada? ¿Finalmente Michael estaba creciendo? ¿O simplemente había aprendido mejores técnicas para manejarme? No lo sabía, pero por primera vez me di cuenta de que no necesitaba saberlo. Mi bienestar no dependía del crecimiento personal de Michael o de la falta del mismo. Mi felicidad no estaba supeditada a tener la relación con mi hijo con la que siempre había soñado. Podía esperar lo mejor mientras me preparaba para lo peor. Podía permanecer abierta a la posibilidad de reconciliación mientras mantenía los límites que protegían mi seguridad emocional y financiera. Podía amarlo sin financiarlo. Podía preocuparme por su bienestar sin hacerlo mi responsabilidad. La revelación fue liberadora de una manera que no podía explicar completamente. Durante 45 años, mi estado emocional había estado ligado directamente a las elecciones de Michael. Cuando él estaba feliz, yo estaba feliz. Cuando él estaba luchando, yo estaba miserable. Cuando él necesitaba ayuda, dejaba todo para proporcionarla. Pero sentada en mi tranquilo apartamento después de su visita, me di cuenta de que la conexión entre su vida y la mía finalmente se había cortado. No por ira o rencor, sino por un reconocimiento saludable de que éramos personas separadas con responsabilidades separadas. Cuando Rosa llamó a mi puerta 1 hora después, lista para nuestra expedición al mercado del agricultor, todavía estaba procesando la conversación. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de que le conté sobre la visita de Michael. Confundida, admití, pero no ansiosa. Hace 6 meses, una conversación como esa me habría dejado preguntándome
¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué crisis venía a continuación? ¿Cuánto me iba a costar? Hoy, solo espero que realmente diga lo que dice. ¿Y si no lo hace? Si no lo hace, es su problema, no el mío. Rosa sonrió. Ahora eso suena como la Rose que conozco. Pasamos la mañana vagando por el mercado del agricultor, degustando pan fresco y comprando flores, y hablando de nuestro próximo crucero fluvial. El sol era cálido en mi cara, las multitudes eran amistosas, y por primera vez en meses, no estaba pensando en mis hijos en absoluto. Solo estaba pensando en mí misma, y se sentía maravilloso. La primavera llegó temprano ese año, y con ella llegó el crucero fluvial que había estado planeando con Rosa. 3 semanas en Europa, visitando lugares con los que solo había soñado durante todos esos años en que mis sueños se consideraban menos importantes que las necesidades inmediatas de otras personas. La mañana que salimos para el aeropuerto, mi apartamento se sentía diferente de alguna manera, no vacío, sino pacífico, como un santuario que estaba dejando temporalmente, pero al que estaría feliz de regresar. No hubo llamadas telefónicas de último minuto de Michael pidiendo ayuda de emergencia mientras estaba fuera del país. No hubo mensajes que indujeran culpa de Lisa sobre lo heridos que estaban porque estaba desperdiciando dinero en viajes frívolos en lugar de compartir mis recursos con la familia. Solo una mañana tranquila, una maleta llena, y la anticipación de aventuras que había pagado con dinero que finalmente me pertenecía a mí, en lugar de estar perpetuamente destinado a la crisis de otra persona. El crucero fue todo lo que había esperado y más. Mañanas en cubierta viendo deslizarse pueblos europeos por las ventanas, tardes explorando pueblos medievales y mercados de flores, noches cenando con Rosa y los otros pasajeros con quienes nos habíamos hecho amigos en el camino. Durante 3 semanas, fui solo Rose, no la madre de Michael o la madre de Lisa, o la solución de alguien para algo. Solo una mujer de 73 años, descubriendo partes del mundo que siempre había querido ver, con suficiente dinero en su cuenta bancaria para disfrutarlo sin ansiedad. La mujer que regresó a Nueva York en mayo era diferente a la que había partido en abril, más confiada, más relajada, más cómoda ocupando espacio en su propia vida. Las paredes de mi apartamento estaban cubiertas con pinturas de acuarela ahora, algunas de mis clases, algunas pintadas durante momentos tranquilos en el crucero, evidencia de que tenía permitido crear cosas simplemente porque quería hacerlo. Rosa y yo revisamos cientos de fotos del viaje, planeando nuestra próxima aventura, tal vez Islandia en otoño, o un viaje en tren a través de las montañas rocosas canadienses. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades que nunca me había permitido considerar cuando mi tiempo y recursos pertenecían a todos excepto a mí. Fue entonces cuando llegó la segunda carta. Fue entregada a mano, deslizada bajo mi puerta mientras estaba en mi clase de pintura, un jueves por la tarde en junio. Mi nombre escrito con la caligrafía familiar de Lisa, la misma escritura cuidadosa que había usado para escribir notas de agradecimiento por regalos de cumpleaños cuando era pequeña. Dentro había una sola hoja de papel y un correo electrónico impreso. Mamá, comenzaba la nota de Lisa. Encontré esto en la vieja cuenta de correo electrónico de papá, y pensé que deberías verlo. Yo también te debo una disculpa. El correo electrónico impreso estaba fechado 3 meses antes de que Tom muriera, enviado desde su dirección de correo electrónico a la de Lisa. La línea de asunto decía: tu mamá. Lisa, había escrito Tom, estoy preocupado por tu madre. Michael le ha estado pidiendo dinero de nuevo, y ella está hablando de pedir otro préstamo para ayudarlo. Ella no me escucha cuando trato de decirle que esto no es saludable para ninguno de nosotros. Sé que piensas que estoy siendo duro con tu hermano, pero ver a tu madre trabajar hasta el agotamiento para financiar sus errores me está rompiendo el corazón. Ha olvidado que tiene permitido decir que no, que amar no significa decir sí a todo. Ha olvidado que ella también importa. Cuando me haya ido, prométeme que cuidarás de ella. No solo financieramente, sino emocionalmente. No dejes que Michael la drene completamente. Ella merece ser feliz en el tiempo que le quede. Leí el correo electrónico 3 veces, con lágrimas corriendo por mi cara.
Tom había visto lo que yo había estado demasiado profunda en la disfunción para reconocer. Había tratado de protegerme de mi propia versión equivocada del amor maternal, y había desestimado sus preocupaciones porque pensaba que no entendía la profundidad de la devoción de una madre. Pero él había entendido perfectamente. Había visto que lo que yo llamaba amor era en realidad una forma lenta de suicidio, y había tratado de salvarme de ello. La nota manuscrita de Lisa continuaba. Encontré docenas de correos electrónicos como este. Papá estaba planeando algún tipo de intervención antes de morir. Iba a pedirme que lo ayudara a convencerte de que dejaras de permitir a Michael, de empezar a cuidarte mejor a ti misma. Estaba enojada contigo por llevar a Michael a los tribunales, pero leer los correos electrónicos de papá me hizo darme cuenta de que él habría estado orgulloso de ti por finalmente defenderte. Lamento no haber estado ahí para apoyarte cuando más lo necesitabas. Estaba tan concentrada en mantener la paz en la familia que olvidé que la paz no vale nada si requiere que una persona acepte el abuso. Me gustaría visitarte si estás dispuesta a verme. No para pedir nada o tratar de arreglar lo que sucedió con Michael, sino solo para pasar tiempo con mi madre, la madre por quien papá estaba tan preocupado y a quien debería haber estado protegiendo en lugar de criticando. Te amo, mamá. Debería haber dicho eso más a menudo cuando no estaba complicado por otras agendas. Me senté en mi sofá sosteniendo la carta de Lisa, pensando en Tom y todas las conversaciones que habíamos tenido sobre los niños a lo largo de los años. ¿Cuántas veces había tratado de decirme que estaba dando demasiado, sacrificando demasiado, permitiendo demasiado? ¿Cuántas veces había desestimado sus preocupaciones como la preocupación natural pero equivocada de un padre? Él había visto el futuro que estaba creando para mí misma, vieja, exhausta, financieramente devastada, emocionalmente agotada, y había tratado de advertirme, pero no había estado lista para escuchar entonces. Tal vez Lisa estaba lista para escuchar ahora. La llamé esa noche, y por primera vez en años, nuestra conversación no fue sobre manejar la última crisis de Michael, o defender decisiones familiares, o tratar de mantener la ilusión de que todo estaba bien. Extraño a papá, dijo Lisa, después de que habíamos hablado durante 1 hora sobre todo y nada. Yo también lo extraño, respondí, pero creo que estaría orgulloso de ambas por finalmente tener esta conversación. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que podamos tener una relación que no se trate de manejar los problemas de todos los demás? Pensé en la pregunta seriamente. ¿Podríamos Lisa y yo construir algo nuevo? ¿Algo basado en el respeto mutuo en lugar de la obligación maternal? ¿Podríamos ser madre e hija sin todo el bagaje histórico de la disfunción familiar? Me gustaría intentarlo, dije finalmente. Pero necesito que entiendas que no soy la misma persona que era hace 1 año. No voy a volver a ser la solución de todos para todo. No quiero que lo seas, dijo. Los correos electrónicos de papá me hicieron darme cuenta de cuánto te pedíamos, lo injustos que habíamos sido. Quiero conocer quién eres cuando no estás ocupada cuidando de todos los demás. Todavía estoy averiguando eso yo misma, admití. Tal vez podamos averiguarlo juntas. Lisa visitó en julio, y fue el mejor tiempo que habíamos pasado juntas desde que era una adolescente. Fuimos a museos y restaurantes. Dimos largos paseos por Central Park. Hablamos de libros y política, y planes de viaje. Ella admiró mis pinturas de acuarela y escuchó historias de mi crucero fluvial, sin sugerir una sola vez que el dinero habría sido mejor gastado en las necesidades de otra persona. Durante 3 días, fui solo una madre disfrutando del tiempo con su hija adulta, sin crisis que manejar, sin dinero que prestar, sin drama que suavizar. Solo 2 mujeres que resultaban estar relacionadas, conociéndose como personas en lugar de como roles en un sistema familiar disfuncional. En su última noche, nos sentamos en mi pequeño balcón, viendo el atardecer sobre Manhattan. Quiero disculparme, dijo, por todas las veces que te hice sentir culpable por querer respeto básico de tu propia familia, por todas las veces que te pedí que fueras comprensiva en lugar de pedir a Michael que fuera responsable. Pues todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Papá sabía más,
sus correos electrónicos. Él vio lo que te estábamos haciendo y trató de detenerlo. Tu padre nos amaba a todos, dije. Quería lo mejor para todos. A veces eso significaba protegerme de mi propia tendencia a dar demasiado. Ojalá lo hubiera escuchado mientras estaba vivo. Lo estás escuchando ahora, señalé. Eso es lo que importa. Antes de que Lisa se fuera a California, me dio un álbum de fotos que había recopilado de fotos que había encontrado en los viejos archivos de Tom, fotos de nuestra familia de tiempos mejores, vacaciones cuando todos eran genuinamente felices, vacaciones donde realmente disfrutábamos de la compañía del otro, momentos ordinarios cuando el amor se sentía simple y sin complicaciones. Pero mirando esas fotos ahora, podía ver el patrón que había estado allí todo el tiempo. En cada reunión familiar, yo era la que servía comida, limpiaba, manejaba las necesidades de todos los demás. Tom generalmente me estaba ayudando, pero los niños, incluso como adultos, estaban sentados a la mesa, esperando que los cuidaran. Los roles se habían establecido temprano y mantenido durante décadas. Yo era la dadora, ellos eran los tomadores. Y todos aceptaban este arreglo como natural e inmutable, hasta que finalmente lo cambié. Ahora ha pasado más de un año desde aquel día de septiembre, cuando Michael me abofeteó y robó los ahorros de mi vida. Más de un año desde que aprendí la diferencia entre amar y permitir, entre la lealtad familiar y el autosacrificio, entre ser una buena madre y ser un felpudo para personas que deberían haberlo sabido mejor. Tengo 74 años ahora, y soy más feliz de lo que he sido en décadas. Mi apartamento es verdaderamente mi santuario, decorado con pinturas que he creado y lleno de libros que he elegido, y amueblado con sillas cómodas donde me siento y pienso en mis propios pensamientos en lugar de en los problemas de todos los demás. Rosa y yo estamos planeando nuestro tercer viaje juntas, Nueva Zelanda esta vez, para ver los paisajes donde filmaron esas películas de fantasía que ambas amamos. El dinero en mi cuenta bancaria me pertenece, destinado a mis propios sueños en lugar de a las emergencias de otras personas. Michael y yo tenemos una relación cautelosa ahora. Llama una vez a la semana, siempre los domingos por la tarde, y hablamos de su trabajo y los libros que estoy leyendo y el clima. Cosas simples, cosas seguras. No me ha pedido dinero en más de 8 meses, y he comenzado a creer que tal vez, finalmente, está aprendiendo a resolver sus propios problemas. No sé si ha cambiado permanentemente o si esta es solo una fase más larga en el mismo viejo patrón, pero ya no importa. Mi bienestar no depende de su crecimiento personal. Mi felicidad no está retenida como rehén por sus elecciones. Lisa visita 2 veces al año ahora, y nuestra relación se ha convertido en algo que nunca esperaba que pudiera ser, una genuina amistad entre dos adultos que resultan estar relacionados. Hablamos de todo excepto de los problemas de Michael, y ella nunca ha sugerido una vez que debería arreglar cualquier situación en la que él se haya metido. La culpa en su mayoría se ha desvanecido. La culpa por decir que no, por establecer límites, por poner mis propias necesidades por delante de los deseos de otras personas. Tomó meses de terapia y amigos comprensivos y recordatorios diarios de que tengo permitido importar en mi propia vida, pero en algún momento del camino, dejé de disculparme por cuidar de mí misma. La soledad que temía nunca se materializó. En cambio, descubrí que estar sola es muy diferente a sentirse sola. Estoy rodeada de personas que me valoran por quien soy, en lugar de por lo que puedo proporcionar. Mi club de lectura, mi clase de pintura, Rosa y su círculo extendido de amigos que me han adoptado como una de las suyas. He aprendido que la familia no está definida por la biología o la obligación, sino por el respeto mutuo y el afecto genuino, que el amor no se demuestra por cuánto estás dispuesta a sacrificar, sino por cómo se tratan unos a otros cuando no se requiere sacrificio. A veces pienso en la mujer que era hace un año, exhausta, ansiosa, quebrada, constantemente preocupada por la próxima crisis que se esperaría que resolviera. Parece una extraña para mí ahora, alguien por quien siento lástima, pero apenas puedo recordar haber sido. Esa mujer pasó 73 años creyendo que su valor se medía por su utilidad para otras personas. Confundió el permitir con el amor, el martirio con la virtud, y el autosacrificio con la buena crianza.
Casi murió de estrés y agotamiento y el peculiar tipo de soledad que viene de estar rodeada de personas que solo se preocupan por ti cuando necesitan algo. Pero ella fue lo suficientemente fuerte, al final, para salvarse a sí misma. Lo suficientemente fuerte para decir que no, para establecer límites, para insistir en la dignidad humana básica incluso cuando le costó relaciones que había pensado que eran fundamentales para su identidad. Ella fue lo suficientemente fuerte para elegirse a sí misma. Finalmente, después de 7 décadas de elegir a todos los demás. El sol se está poniendo de nuevo fuera de la ventana de mi apartamento, pintando el horizonte de Manhattan en tonos de oro y rosa. Estoy sentada en mi silla cómoda con una copa de vino y un libro que estoy leyendo por placer. Y mañana me reuniré con Rosa para mirar folletos de viaje para nuestra próxima aventura. Así es como se ve la felicidad cuando finalmente eres lo suficientemente mayor y valiente para ponerte a ti misma en primer lugar. Cuando dejas de disculparte por tener necesidades y comienzas a insistir en que importan tanto como las de cualquier otra persona. Cuando te das cuenta de que la relación más importante que tendrás jamás es la que tienes contigo misma. Y esa relación, como todas las demás que valen la pena tener, se basa en el amor y el respeto en lugar del miedo y la obligación. ¿Alguna vez te has encontrado dando tanto a la familia que olvidaste que tenías permitido recibir algo a cambio? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? Cuéntame tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia importa, y compartirla podría ayudar a alguien más a reconocer que también merece algo mejor. Y si esta historia tocó algo en ti, si se sintió familiar de maneras que duelen, por favor dale like a este video y suscríbete a mi canal. A veces los viajes más dolorosos nos llevan a casa hacia nosotros mismos. Y si mi historia puede ayudar incluso a una persona a encontrar el coraje para establecer límites y reclamar su propia vida, entonces compartirla valió cada momento difícil. La cosa más sorprendente sobre defenderse a uno mismo no es lo aterrador que es lo libre que te sientes después. Y cuánto mejor se vuelve la vida cuando finalmente recuerdas que tú también importas.